Estas dos últimas semanas, la bolsa de valores ha dejado grandes caídas, especialmente de aquellas compañías que en el año 2020 habían tenido un crecimiento explosivo. Y muchos analistas desde hace unos días ya vienen hablando del famoso crash en la bolsa, es decir, una nueva caída de gran tamaño que pondría a Wall Street en grandes números rojos. Pero independientemente de esta caída, lo que quiero mostrarte en este video es precisamente los diferentes sectores que existen en la economía y que están en la bolsa, para que identifiques qué alternativas de inversión puedes encontrar, no solo en este mercado, sino en cualquier mercado bajista o alcista que te enfrentes en alguna época de tu vida como inversionista, exista o no exista una crisis financiera. Soy Ricardo Gallego y bienvenidos a un nuevo video de Inversión Inteligente, tu mayor empresa. Por cierto, estoy estrenando un nuevo setup para mis videos, así que me gustaría saber qué tal te parece este nuevo estilo. Déjalo en los comentarios. Bueno, vamos entonces a comenzar. Es clave que aprendas a diferenciar cuáles son los diferentes sectores de la economía y de la bolsa de valores, de las compañías y de sus acciones. Pero, ¿por qué es tan importante identificar estos sectores? Así como la bolsa de valores tiene su índice general, que es el Standard & Poor's 500, que representa las 500 compañías más importantes de Wall Street, hay algunos grupos de compañías que tienen ciertas subdivisiones, que se realizan de acuerdo a su actividad económica. Y por esto se pueden clasificar en ciertos grupos específicos. Esto es lo que conforman los famosos sectores de la bolsa de valores. Y esto es súper importante porque los sectores pueden determinar ciertos movimientos en masa que hacen los inversionistas, pues puede ir determinando cómo van haciendo sus movimientos de capital de determinadas acciones. Y esto te permite identificar ciertas tendencias hacia dónde se va moviendo el mercado. Por ejemplo, se ha visto cómo el sector tecnológico ha estado cediendo y cayendo bastante en sus posiciones de las acciones de las compañías. Con él ha caído todo el índice del sector tecnológico y muchas de sus compañías. Quiere decir que los inversionistas en este momento lo que se han dedicado a hacer es vender esas posiciones de estas empresas tecnológicas, tomando ganancias por su buen precio que venía cotizando en la bolsa, y pasan a comprar ahora los sectores que creen que seguirán siendo fuertes, que para este momento podríamos identificarlos en el sector financiero, energético y el industrial, lo que se refleja en una evolución positiva para las empresas de las acciones de estos sectores. Ahora, cabe aclarar que ciertas compañías podrían aparecer en dos o más sectores. Esto se debe a su tipo de actividad económica, así que si esto lo ves con algunas acciones, no se te haga extraño el que una acción la veas en varios sectores. A continuación te voy a mostrar y te voy a explicar cómo es el componente de los sectores de la bolsa de valores. Esto siempre será importante para cualquier momento de tu vida como inversionista. Y acá es donde puedes comenzar a identificar cuál es ese sector que crees que podrías invertir, que podría ir mejor contigo porque se adapta a tus conocimientos, a tus desarrollos y a tus habilidades, porque ahí tendrías una ventaja, y cómo comenzar a armar un portafolio diversificado de acciones en la bolsa de valores. Por ejemplo, se hace muy relevante analizar las acciones con respecto al sector al que hacen parte, porque eso te muestra tendencias de esa acción específica, si está cayendo ya sea por un tema generalizado de la bolsa de valores, del sector como tal, o si es una caída puntual de la acción. Y ahí es donde te empiezas a preguntar si esa oportunidad de comprar esa acción es realmente efectiva o no. De esa misma manera puedes ir identificando si la acción de cierta compañía está débil o fuerte dentro de su sector, porque si está fuerte o débil, asimismo se reflejarán sus movimientos alcistas o bajistas según las recuperaciones o las caídas que suceden todos los días en la bolsa de valores, y especialmente cuando hay crisis financiera. La información que te voy a ir mostrando la puedes encontrar en la página sectorspdr.com. Inicio con el sector, el XLE, que tiene un componente del 2,93% de todos los sectores y hace referencia al sector energético. El XLE, que es el sector energético, contempla empresas en su mayoría petroleras, entre las que encontramos ExxonMobil y Chevron. Estas dos comprenden, por ejemplo, un 45% del total de este sector. XLU, un 2,52% de todos los sectores, y es el sector de utilities, que comprende todo ese sector de
de energía eléctrica. Dentro de ese sector encontramos que la empresa que más representa peso sobre el total y que es la empresa más importante es NextEra Energy. Solo esta compañía corresponde al 17% del peso de todo este sector de utilidades. Continuamos con el XLK. Definitivamente uno de los sectores principales de la bolsa de valores es el sector tecnológico, que tiene un 26,99% de participación. En este sector encontramos empresas como Apple, Microsoft y todas esas empresas de semiconductores como Intel, AMD, Nvidia. Como puedes ver, este sector es definitivamente uno de los sectores principales, no solo por su gran crecimiento que tuvo en 2020, sino por el crecimiento que se espera a mediano y largo plazo. Seguimos con el sector XLV con un 2,68% del total y es el sector de materiales. Este sector lo componen compañías de la industria de los químicos, materiales de construcción y empaquetamiento, entre otras empresas. Seguimos con el XLP, que es el sector de consumo masivo, corresponde a un 5,97% del total, y en este sector encontramos compañías como son Procter & Gamble, Coca-Cola, Pepsi, Walmart, entre otras. Como puedes ver, este es un sector que también mueve bastante la economía de las personas. Continuamos con el XLY, corresponde al sector del consumo discrecionario con el 12,19% de participación, y acá encontramos, por ejemplo, empresas como son Amazon y Tesla, y otras como Nike, General Motors, Ford, entre otras. Luego encontramos el sector del XLI con un 8,64% de participación. Este es el sector industrial, y en este sector, como es precisamente el sector industrial, encontramos compañías como son Boeing, 3M, General Electric, Caterpillar y otras empresas, todas del sector industrial. Continuamos con el sector XLC con un 11,06% de participación y corresponde al sector de servicios de comunicación. Y acá encontramos empresas como son Google, Facebook, Disney, Netflix. Este sector, como puedes ver, es muy interesante porque contempla lo que son Disney Plus y Netflix en una competencia por todo ese mundo de lo que es el streaming, aunque Disney pues tiene otros negocios como es cruceros, hoteles, casinos, o sea que Disney podría enfocarse en muchas actividades económicas. Una gran compañía, por cierto, que todavía tendrá mucho por crecer. Luego seguimos con el sector el XLV con un 13,04% de participación y es todo el sector de la salud. Entonces acá encontramos industrias y empresas como son Johnson & Johnson, Pfizer, que actualmente están teniendo una relevancia súper importante con todo el tema de la distribución de vacunas, por lo que ya conocemos de lo sucedido desde finales de 2019. Otro sector es el XLF con un 11,61% de participación y hace referencia a todo ese sector financiero. Y como su nombre lo dice, al ser un sector financiero, acá obviamente vamos a encontrar todos los bancos y encontramos especialmente una empresa muy significativa en la bolsa de valores que es Berkshire Hathaway, la empresa número 1 de Warren Buffett, el inversor más famoso del mundo. Adicionalmente también encontramos otras compañías como son JP Morgan y Bank of America y entre otros bancos y muchas otras empresas de este sector de capital y de las finanzas. Y por último tenemos el sector el XLRE con un 2,38% de participación y es todo el sector de real estate o de bienes raíces y lo componen principalmente REITs inmobiliarios de bienes raíces y empresas como American Towers, que alquila su infraestructura de telecomunicaciones a otras compañías de telecomunicaciones. Y así este sector compone todo lo que es real estate, y estos REITs inmobiliarios son muy utilizados en formas de inversión por las personas que no quieren hacer esas inversiones en bien raíz físicamente, sino que lo hacen por medio de la bolsa, porque le representa una liquidez casi inmediata, porque cuando la quieren vender, la venden solo con un clic y ya queda listo. Diferente a cuando tienes una casa o un apartamento que para venderlo te puede demorar una semana, un mes o un año. Es un tiempo totalmente incierto y acá la liquidez es mucho más rápida. Igual también estos REITs inmobiliarios se caracterizan porque muchos tienen dividendos y pueden tener muy buenos dividendos. Este es pues el panorama de los 11 sectores que encuentras en la bolsa de valores y cómo puedes ir clasificándolas según al grupo que pertenecen. Hablando de esa parte de los sectores y cómo se mueven en la bolsa de valores específicamente, acá te voy a mostrar este ejemplo. Mucha atención. Acá puedes ver, por ejemplo, cómo este día específico que la bolsa de valores estaba sufriendo una nueva caída, que fue el 3 de marzo del año 2021. Se ve muy claramente estos sectores que menos estaban viendo afectados e incluso se veían en positivo, que son los que mencioné al principio del video: el sector financiero, el sector industrial y el sector energético. Esto que nos muestra y por qué insisto que es tan importante hacer esta evaluación por los sectores. Definitivamente
Definitivamente lo que nos está mostrando es una tendencia clara del mercado y de los inversionistas. Ellos, al invertir en estas acciones, lo que están haciendo es creyendo en la recuperación de las acciones de esos sectores en específico, que precisamente se vieron muy golpeados y con mucha incertidumbre en el año 2020. Y el hecho que estén avanzando las vacunas a gran ritmo en diferentes países del mundo ha hecho que el inversor empiece a soltar esas acciones tecnológicas y quiera tener nuevamente en su cartera sus inversiones en estos sectores. Y mientras tanto, por el contrario, el sector tecnológico que había tenido un 2020 prácticamente de ensueño después de la caída de marzo y que después de ese momento se ha convertido casi en un valor refugio por toda la incertidumbre que rondaba en el mundo, ha estado cediendo por estos días, dejando caídas de acciones con más del 20% de su valor y dejando sobre la mesa ciertas acciones en ganga, en oferta, en descuento que se encuentran en el mercado, como podrían ser, por ejemplo, Palantir y AMD, solo por mencionar un par de ellas tecnológicas, e incluso extendiéndose toda esta debilidad a acciones con todo lo relacionado al EV o la economía verde, como son Tesla, Black Power, QuantumScape, NIO, SunPower, entre otras. Y por el contrario, podemos encontrar un sector en específico que se ha visto bastante golpeado en el 2020 con una gran recuperación, entre las que encontramos cruceros, aerolíneas, hoteles y casinos. Estas acciones de estas empresas la habían visto negra durante el 2020, tanto que algunas estaban casi al borde de la quiebra. Sin embargo, por estos días ya han subido bastante. Acá te dejo este video que hace unos meses publiqué, donde precisamente tocaba las acciones del sector turismo. Actualmente, estas acciones al parecer todavía tienen cierto recorrido alcista y es por eso que los inversores han optado por moverse a estos sectores en la actualidad. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el mejor momento para comprar acciones? Warren Buffett, que es el inversor más famoso del mundo, dice que él precisamente compra las acciones cuando están a precios muy económicos, de empresas que tienen muy buena valoración fundamental, y las compra a un precio relativamente barato y las mantiene a largo plazo, consiguiendo un gran valor de entrada que es algo muy significativo cuando tú inviertes en la bolsa de valores y cuando inviertes a largo plazo. La bolsa de valores es prácticamente un juego que mueve el dinero de los impacientes a los pacientes. Cuando la bolsa empieza a tener estos crash y estas correcciones, identifican que sus empresas empiezan a perder un valor dentro de su cartera de acciones, empiezan a venderlas. Y esto lo aprovechan esos inversores que miran a largo plazo, que ven los fundamentales de la empresa y ven un momento oportuno para comprar porque están viendo un descuento precisamente de la acción. Ahora, algo también importante es que determinar y calcular la compra de una acción en su momento más bajo, cuando ya se va a recuperar, es prácticamente imposible. Por eso es muy importante que estés identificando los soportes y las resistencias específicos de las acciones. Y si es posible, vas comprando con cierta regularidad y en ciertos momentos específicos cada que va bajando para promediar un buen precio de entrada. Y así puedes ir ampliando las posiciones de tu portafolio. Ahora, mucho cuidado. Si vemos que se precipita un sell-off grande del mercado o un crash o una caída grande en la bolsa, como lo quieran llamar, estos niveles de soporte definitivamente no van a funcionar y seguirán rompiéndose. Pero si tú confías en la compañía y sus bases fundamentales, será un momento propicio para seguir ampliando las posiciones en tu portafolio. Y el mensaje final es: recuerda que en las crisis financieras es muy importante tener calma, diversificar en tus inversiones, configurar de una manera inteligente tu portafolio y tus inversiones e invertir solo dinero que no necesitas para tus gastos fijos o tus gastos obligatorios de cada mes. Y así puedas dejar el dinero 6 meses, 1 año, 2 años o el tiempo que sea necesario para aprovechar estas valoraciones en el largo plazo y combinarlos con el interés compuesto. Definitivamente es una fórmula ganadora a lo largo del tiempo que ha sido demostrado por muchos inversores. Así que no es más, cuida tu portafolio, identifica esos sectores que hoy están cediendo y que las compañías que están ahí más fuertes de cada sector, que están cediendo igual con toda la caída de la bolsa, cuando se empiece a recuperar estas acciones y este sector, van a ser las primeras en volver a tomar vuelo y coger un muy buen valor de su acción. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, no olviden darle un like, compartir el video a sus amigos y familiares y suscribirte por si aún no lo haces. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.